Desde que tengo memoria, lo sonoro vinculado a lo electrónico y lo sonoro vinculado a la transmisión de propiedades, llamémoslas, no sé, emocionales, están como presentes de una manera como muy fuerte. Cuando yo era chiquito, en mi casa no había instrumentos musicales, pero sí había un equipo de música con distintos discos y tengo como muy vívidos recuerdos de relacionarme con lo que ocurría con los sonidos que se escuchaban en los discos, no solamente con lo que podrían ser las melodías o las formas de las canciones o de la música, sino con algo que estaba como atrás de la forma. El, quizás los principales recuerdos vinculados a lo que tiene que ver con la presencia de la electricidad incidiendo sobre lo sonoro, los tengo de un disco de los Beatles, de Sgt. Peppers, de los cuales hay varios temas que tienen un tratamiento, digamos, electrónico de las voces y de los instrumentos, que resulta como fundamental para lo que es la estética y lo que quiere transmitir la canción. Pero en particular, recuerdo que de chiquito me impresionaba la voz en el tema Lucy in the Sky with Diamond, que tiene después, bueno, integrando como un eco y un tipo de procesamiento en la grabación de la voz, que le da una cualidad medio sobrenatural, digamos. También en discos de Santana, que había en mi casa, ciertas cosas de la mezcla del órgano electrónico, con los ecos con mucho feedback en la guitarra, y todo eso daba algo más allá de lo que era por ahí lo que se podía identificar como notas. Yo nací en 1968, que es, digamos, un año en el que particularmente muchos cambios de distintos tipos, políticos, culturales y demás, se hicieron como muy patentes, y eso en la música de los años venideros se reflejó un montón. Los discos previos del año 66 para atrás, digamos, por ejemplo los Beatles, tienen un tratamiento sonoro mucho más acotado, por decirlo de alguna manera, en función de la presencia estética de la electrónica, y en cambio del disco Rubber Soul, pero sobre todo de Revolver en adelante, está mucho más presente. Y lo mismo en la música popular en general. Y ya desde eso, desde muy chiquito, ese tipo de cosas, esa otra como subtexto, digamos, sonoro, me resultaba súper intrigante. Y también en mi casa había muchos discos de música clásica de órgano y de clavicordio, que son dos tipos de sonidos acústicos, pero muy contrastados en su comportamiento. El órgano puede sostener, digamos, como las notas o los sonidos durante mucho tiempo, y el clavicordio, por el contrario, son sonidos muy cortitos y metálicos, y se marca mucho la parte mecánica del instrumento. Y a mí me fascinaban esos sonidos. Pero nada, no tuve ninguna formación musical y no tuve nadie que me acercara a ningún instrumento musical, ni ninguna cualidad para cantar o lo que sea, así que para mí la música siempre fue, durante mi infancia y primera adolescencia, algo, llamémoslo pasivo, lo que yo escuchaba. Y me llamaban la atención de cosas de la radio, y eso también, ciertas cosas que se ve que tenían ciertas sonoridades tratadas, que me generaban a mí como imágenes sensoriales o a veces imágenes como más literales cuando las escuchaba. Los temas por ahí instrumentales de Alan Parsons, las músicas que usaban para, en general para ilustrar documentales o eso, durante la década del 70 o en publicidades o demás, estaba muy cargada de cosas electrónicas y a mí me llamaba mucho la atención. A veces escuchaba temas que tenían tratamientos que hacían sonar la voz de una manera súper estrambótica, tipo vocoder en Funky Town, por ejemplo, o en temas de la orquesta, y todo eso me encantaba sin saber yo bien qué era. Cuando tenía 15 años y estaba en el tercer año de la escuela secundaria, en 1983, unos compañeros escuchaban música electrónica, que eran básicamente discos de Vangelis y de Jean-Michel Jarre, y me prestaron algunos de esos cassettes y a mí me pareció algo como increíble.
O sea, lo que sentí cuando escuché por primera vez discos enteros de esos, o sea, discos totalmente instrumentales, en donde todo el tratamiento sonoro era algo que no era como un efecto posterior, sino que era el sustento de la propia música, y donde el lenguaje interpretativo no solamente era la gestualidad humana tocando un instrumento, sino también los secuenciadores, las modulaciones, los procesamientos de reverberancia y delay, etcétera, me abrieron como un mundo perceptivo que a mí me resultó absolutamente fascinante, al punto tal de sentir como una especie como de llamado a empezar a hacer algo con eso, a empezar a expresarme de alguna forma de esa manera. Yo sentía mucha cercanía con la literatura, con la filosofía, con cosas de cine y demás, y empecé en la universidad yo hice el ciclo básico común en 1985, fue el primer ciclo básico que hubo, para la Facultad de Filosofía y Letras, y empecé a cursar ahí, pero en paralelo, en 1984 empecé a estudiar piano, ya con ganas de meterme en la cuestión de la música, pero orientado a la cuestión de la electrónica. Yo pensaba que tenía que saber tocar el piano para tocar, por ejemplo, los sintetizadores. Con el tiempo fui dejando la universidad para dedicarme a hacer más cosas de la música, pero el principal cambio se da para mí en 1988 cuando tengo mi primer sintetizador. Y ahí me doy cuenta de que es un universo completamente distinto al de saber tocar el piano y tengo que repensar todo lo que de alguna manera era la concepción misma de la música. Si bien ya escuchar música me lo había hecho sentir, el hecho mismo de darme cuenta que saber sobre notas o acordes era una parte muy, muy, muy pequeña de lo que tenía que ver con la expresión general del arte sonoro, fue que empecé a entender desde otro punto de vista las propiedades de la electrónica aplicada a lo audible, digamos, y al tratamiento de las señales de audio y las señales de control con fines audibles. Y eso fue como el verdadero inicio en lo que tiene que ver con mi tránsito hacia el practicar el arte sonoro y la música. El momento en el que yo empiezo a plantearme la posibilidad de adquirir mi primer sintetizador y que finalmente lo logro, es el momento exacto de la transición del mundo analógico, por pronto en el audio, al mundo digital. Es la época del furor por la aparición del compact disc, es la época dentro de los instrumentos musicales electrónicos de furor de varias tecnologías vinculadas a lo digital, los sintetizadores digitales, con el Yamaha DX7 a la cabeza, el sampling, que es la digitalización de señales de audio para ser después reproducidas en forma de musical, digamos, a través de, por ejemplo, tocar un teclado y que se acelere la velocidad de reproducción. Entonces uno graba, no sé, un grito, pero después ese grito lo puede acelerar o desacelerar en intervalos de velocidad que sean relativos a intervalos musicales, semitonos, octavas, quintas. Grabás el ladrido de un perro y podés melodizar el ladrido de un perro. Podés grabar un golpe en una mesa y hacer un loop, o pasar al revés el sonido, toda esa cuestión a través de procesos digitales y, por ejemplo, interpretarlos desde un teclado. También es la época de furor de una interfaz digital para instrumentos musicales, que es el MIDI, que se llama justamente Musical Instrument Digital Interface. También es el comienzo de lo que sería la grabación digital en estudios. Primero hacia comienzos de los 90 con la grabación estéreo en el DAT, Digital Audio Tape, y luego muy, muy, muy tempranamente en el ADAT, que es un grabador que graba en cinta, pero digitalmente, hasta 8 canales, se podían encadenar varios y demás. Entre el fin de los 80 y comienzos de los 90, nada que no fuese digital parecía tener sentido, digamos. O sea, como que la tecnología digital dominaba todos los aspectos vinculados a la generación de señales por medio de sintetizadores o sampler, el control a través del MIDI y también la programación de los propios dispositivos, el procesamiento, reverberancias digitales, delays digitales, chorus digitales, transpositores y armonizadores digitales, y también los sistemas de grabación, grabadores digitales estéreo y multipista.
Y también los sistemas de secuenciación o control, secuenciadores digitales, computadoras, bla, bla, bla. Pero el universo, digamos, de lo digital tiene diferencias con ese universo anterior analógico, por lo menos en dos terrenos que son para mí muy importantes: en cómo se escucha, digamos, antes decía, en las propiedades del audio en sí, y en cómo se maneja, cómo se accede. Y por otro lado, hay cierta relación con los dispositivos, incluyendo con los dispositivos de escucha, que te modifica qué es lo que te pasa en el proceso de estar haciendo algo creativo o emocional con la música. No es lo mismo, por ejemplo, la manipulación de un disco de vinilo, de un cassette y de un CD. Son tres formas diferentes de relacionarse con un objeto. Los tamaños, digamos, importan en muchas cosas. Por ejemplo, en un cassette o en un CD, lo que tiene que ver con el arte de tapa, que se desarrolló mucho durante la década del 70, queda como comprimido mucho más pequeño. En cambio, por ejemplo, muchos discos de vinilo venían con artes de tapa que estaban muy vinculados a la música que contenían y también a una información respecto a la música. A veces fotografías en los estudios de grabación o de los artistas en vivo, a veces los instrumentos, a veces las listas, a veces relatos, cuentos, imágenes. Por ejemplo, los discos de Santana que estaban en mi casa, como Abraxas, por ejemplo, o Santana 3, tienen unas tapas que son una mezcla de pintura, fotografía y collage extraordinarias, o los discos de Yes o discos de Tangerine Dream o de Vangelis. Y la relación entre lo que suena, lo que se ve y el propio tamaño de las cosas y el cuidado que tiene con un objeto como el vinilo y demás, te coloca en una situación diferente en la cual la atención sobre la escucha se vuelve como todo una especie de conjunto de actos, que en un CD, que incluso cuando se empezó a comercializar un poco se decía que era irrompible y que podía hacer cualquier cosa, da una sensación de, bueno, esto es un objeto que no importa, cumple su función objetiva, que es reproducir sonido grabado. El otro objeto tiene toda una relación en la cual hay que cuidarlo, viene con todo un entorno, que no siempre era así, por supuesto, pero en muchos de los casos había como una compañía entre la música y todo lo que tenía que ver con el producto físico en sí. Y a mí nunca me terminó de convencer, ya solamente con esa cuestión de audio, el reemplazo de una cosa por otra. O sea, me gustó la cuestión de la digitalización y el CD y demás, pero la primera vez que escuché un CD, que no sabía que estaba escuchando un CD, me hicieron medio a propósito esa cuestión, yo no me di cuenta de la diferencia de audio. Y por todo lo que veía leyendo y la expectativa que tenía, yo lo que me imaginaba es que el día que escuchara un CD era como que iba a escuchar como algo que nunca había percibido jamás. Y ni siquiera llegué a darme cuenta, por ejemplo, cuando me mostraron la primera cosa en CD, como no me dijeron qué es lo que estaba sonando ni nada, no llegué a darme cuenta ni siquiera que no había ruido de púa, por ejemplo. Entonces, si bien de alguna manera adscribí por fe, la famosa fe que no tienen en lo que se dice desde el lado de la ciencia, en que eso era mejor, esa sensación solo la sentí en contadas ocasiones. Y lo mismo pasó al revés. La tecnología analógica en los sintetizadores y demás llegó a un desarrollo muy, muy alto y a su vez ya había posibilidades de utilizar recursos digitales. Ese momento híbrido dio como resultado instrumentos magníficos. Cuando ya todo se pasó a lo digital, se ganaron algunas cosas nuevas, interesantes, nuevas sonoridades y demás, y también se perdieron otras formas, incluyendo, por ejemplo, el tener que trabajar el poder trabajar con un parámetro físico para cada función en un sintetizador. La mayoría de los sintes digitales se programan con una pantallita o con un pequeño sistema numérico mínimo. Entonces la parametrización de todo implicaba que uno tenía que dar 2, 3, 4, 5 pasos para llegar a un objetivo y podía hacer una sola cosa por vez. Eso arma una jerarquía, un segundo nivel de jerarquía en los instrumentos musicales electrónicos que desde mi punto de vista no favorece a la práctica del arte sonoro electrónico. Cuando uno tiene un sintetizador que tiene teclados, pero tiene un panel de programación, no importa si el instrumento es digital, tiene un panel para programar todas las funciones, uno tiene la jerarquía cultural en la cual el teclado parece ser la parte importante y el resto parece ser la programación, pero igual, aunque haya una diferencia entre la ergonomía del teclado y la objetividad de las perillas, igual uno puede acceder a eso. Y en la interpretación, jerarquizar uno,
¿qué es lo que hace? Por ejemplo, dejar tocada una tecla, ir moviendo un montón de parámetros, o ponerle una pesita a la tecla y tener las dos manos libres para estar moviendo todos los parámetros e interpretar a través de lo que vendría a ser la interfaz de programación. La interfaz de programación, por más que no sea necesariamente ergonómica, sigue siendo accesible. Ahora, si la interfaz de programación es una pantallita con un numerito y uno tiene que seleccionar el parámetro, luego con un botoncito subir y bajar los valores y demás, todo ese tipo de relación gestual se pierde. Más teniendo en cuenta que una de las propiedades de la música electrónica es que la electrónica también se usa para el control de la evolución de las señales en el tiempo o de las cualidades de las señales. Entonces, para mí la interacción con toda la parametrización es muy importante. Entonces, entre que la diferencia de sonido para mí existía y que la forma de implementación de lo digital llevó todo hacia un cierto tipo de idea en donde lo importante es la nota y el concepto musical tradicional, el MIDI está basado en un concepto musical que incluso parece previo, parece del siglo XIX. O sea, parece no haber tenido en cuenta ni el atonalismo, ni el microtonalismo, ni el ruidismo, ni las posibilidades de la síntesis modular a través de vincular parámetros. MIDI está muy restringido a un lenguaje musical basado en notas, ni siquiera basado en las posibilidades que puede tener una persona que toca el violín o que canta, que es pasar por todos los tipos de frecuencias que haya entre un intervalo y otro. Entonces, todo ese tipo de cosas implicaron un avance en algunos sentidos, pero al no convivir con otras técnicas y tecnologías también significó un retroceso en otros. Entonces, a mí esa idea primaria, cuando yo empecé a hacer música, no me terminó de convencer. Cuando tuve mi primera experiencia con un sintetizador de acceso digital, que fue mi primer sinte, sentí que varias cosas faltaban. Primero, que la idea de la música como elemento de melodía, con notas y demás, era insuficiente para entender el sintetizador, y además el utilizar el sintetizador solamente para programar cosas que después se lo iba a tocar con teclado también me parecía insuficiente para todos los recursos que tenía las posibilidades de la música electrónica. Entonces, inmediatamente empecé a buscar dispositivos que en ese momento estaban siendo descartados, los sintes analógicos de comienzos de los 80, pero sobre todo de la década del 70, y a utilizarlos para experimentar. Sumado a eso, de que los dispositivos digitales de última generación me eran inaccesibles a nivel económico. Entonces era como que la ecuación daba, me podía comprar una cosa digital, entre comillas, berreta o muy limitada, o me podía comprar una cosa analógica espectacular, que en ese momento nadie lo veía, o muy poca gente lo veía como algo espectacular. En general lo veían como una basura, una cosa que había pasado de moda, una cosa anticuada, un catafalco o lo que fuese. Entonces, eso me permitió a mí, desde de una etapa muy inicial, digamos, tener un contacto con la hibridez y un poco manejarme con una libertad que no tenía que ver con las tendencias de la moda, ni a nivel estilístico, ni a nivel tecnológico también. Lo que transforma la electrónica en sonido es la señal analógica de audio. Entonces, nunca lo analógico se fue. Cuando uno escucha un compact, y cuando uno graba algo para que termine en un compact, por ejemplo, o lo hace para un celular o una computadora, siempre tiene que convertir sonido en una señal analógica, eléctrica, digitalizar esa señal y cuando la quiere reproducir, convertir la señal digital en analógica para que eso se transforme en sonido por medio de transducción. O sea que, en realidad, lo analógico nunca se puede ir de la ecuación. De alguna manera, en épocas en las cuales, como la actual, la computadora, los teléfonos, que son como mini computadoras con un montón de autointegración y demás, son una norma porque es algo que nos sirve en la vida cotidiana para un montón de cosas. Entonces parece que la forma como directa de hacer las cosas es grabar digitalmente, generar cosas digitalmente a nivel de usar sintes virtuales o emuladores de lo que sea, de reverberancias, de chorus, de compresión. Pero eso sigue siendo una forma, nada más. Yo creo que ya hace tiempo que la mayoría de la gente que se mete en la cuestión de la música, el arte sonoro y el sonido, nota que no son lo mismo, que puede obtener cosas mucho más ricas si puede emplear con relativa libertad cosas de los diferentes mundos y combinarlas según necesidades, gusto, ganas y demás. Y hoy día ninguna cosa es prohibitivamente accesible, excepto que quieras
algo de lujo, pero eso ya iría a cualquiera de los dispositivos. O sea, así como hay computadoras carísimas, o interfaces de audio digital carísimas, hay sintes analógicos carísimos o compresores analógicos carísimos, pero también hay muchísimas cosas muy accesibles en cualquiera de los mundos. Entonces, la tecnología analógica conviviendo con tecnología digital es algo de estas últimas épocas, de los últimos 15 años por lo menos, que ha vuelto a equilibrar una cosa que yo siento que se había perdido. Primero en la década del 60 y 70 porque no había opción. Lo digital era una cosa muy de nicho y extremadamente como compleja y muy poco eficaz, por decirlo de alguna manera. Y después el otro desequilibrio, ya digamos, fin de los 80, donde todo se volvió digital y parecía esa la única salida. A veces la visión mercantilista y la aplicación y la validación por medio de la ciencia de esa concepción mercantilista termina dando, desde mi punto de vista, resultados que no le ayudan en nada al arte. Entonces, salirse de eso yo creo que es importante en cualquier época. La carrera de artes electrónicas tiene su principal riqueza en que ese hilo conductor absolutamente arbitrario que parece ser la palabra electrónica vinculada al arte es como una clave absoluta cuando uno entiende que la electrónica puede proveernos propiedades más allá de lo funcional. O sea, más allá del monitoreo, o sea, el parlante, el proyector, la pantalla, la electrónica provee una materialidad que es muy diferente a la forma en que nos movemos con nuestro cuerpo, tanto sea para generar imagen electrónica como para generar sonido electrónico. Y eso tiene mucho que ver no solo con la propiedad de lo que terminamos emitiendo, sino también con el control sobre las cualidades y la evolución de esa propiedad. Hay una estética que se puede trabajar a partir del manejo de las señales eléctricas y electrónicas y digitales y de la programación y de la intervención de cosas analógicas, etcétera, que digamos, de alguna manera incluso yo creo que nos pueden vincular con prácticas ancestrales de relación con propiedades de la naturaleza menos intervenidas paradójicamente por, digamos, como la parte cultural del lenguaje artístico. Hay algo en el trabajo con la materia eléctrica que, tanto sea analógico como digital incluso, que de alguna forma nos lleva a una cosa lúdica que mucha práctica musical siento que perdió. Y también mucha práctica pictórica, por ejemplo, o cinematográfica, ¿sí? Donde hay como una especie de embudo hacia donde se dirigen las cosas para armar como lenguajes no solo inteligibles, sino lenguajes que tengan una literalidad. Entonces, las propiedades de las artes electrónicas y electroacústicas y audiovisuales están vinculadas para mí en perder un poco del dominio humano en la gestualidad. O sea, se pueden producir cosas que se empiezan a parecer más a escuchar el mar que a escuchar a una persona tocando una sonata para piano. A ese tipo de cosas. Y siento que parte de lo que a mí me fascinó de la música electrónica, que me sedujo de una manera como muy plena en mi adolescencia, está vinculada a eso, que yo sentía que había algo más que el mero lenguaje musical y el mero lenguaje melódico o rítmico o armónico. Y ese algo más eran cosas que entraban por otros lugares físicos, por decirlo de alguna manera, que no eran solamente el oído. Entonces hay algo en lo que toda mi práctica y mi desarrollo con los recursos didácticos un poco para poder transmitir esta variedad que propone la electrónica, que se vio muy potenciada por la existencia de una carrera como esta. Y además porque mi formación es extremadamente pobre en elementos individuales. Digamos, mis conocimientos sobre áreas específicas son muy extremadamente pequeños. O sea, en matemáticas, en física, en electrónica, en algunos casos llegando a lo nulo. Y sin embargo, la combinación de esos muy pequeños conocimientos, que prácticamente cualquier persona los puede adquirir, vinculados a través de emocionalidad y concepto, pueden dar resultados muy ricos. Y yo puedo manejar cosas muy complejas solamente
vinculando elementos muy simples. Y creo que una de las magias que tiene la cuestión de las artes electrónicas es poder proveer ese tipo de cosas. Para la interpretación, llamémosla acabada, de la plenitud expresiva de un instrumento como puede ser el violonchelo, probablemente haga falta un tipo de virtuosismo que esté vinculado a una aptitud física, que no es algo que a todo el mundo le resulte igual, que no todo el mundo pueda tener acceso. Sin embargo, hay ciertas otras formas de necesidades expresivas que no tienen por qué pasar por ese filtro, digamos, el filtro del vos podés, vos no podés. Entonces, ese tipo de cuestión a mí me parece también muy interesante como forma de transmitir la práctica artística a través de aplicar distintos accesos al conocimiento y a la expresión desde muchísimos lugares y perspectivas distintas. Y siento que efectivamente cuando uno ve el trabajo de la gente que cursa la carrera y egresa, y también de la gente que da clases y demás, puede ver que efectivamente es así. Siento que una cosa que tiene la mejor versión de artes electrónicas es que potencia las cualidades de los individuos como manifestaciones de una singularidad cósmica, ¿no? Como manifestaciones de una individualidad en el sentido egocentrista de la individualidad. Siento que, de alguna manera, cada ser, no solamente cada ser humano, pero en principio todavía solo cursan humanos, o algo así parece esta carrera, digamos, cada ser es como una caja de resonancia de cosas. Y esa caja de resonancia siento que puede volverse más rica y amplificar más cantidad de cosas y de alguna manera llegar hacia otros tipos de seres a partir de justamente abrir distintos tipos de relaciones que otras formas de conocimiento al revés tienden a cerrar. Muchos tipos de formaciones de tipo profesional o universitarias tienden a ir acortando los distintos campos de acción para ir a un nivel de especificidad que, si bien es también una forma de conocimiento, por lo menos de mi perspectiva siento que si no convive con otras formas de conocimiento es extremadamente dañina y extremadamente violenta. Y también por esa razón, por la aplicación de solamente un tipo de energía, punto de vista y de idea de cómo tenemos que intervenir con lo otro, es que estamos en un periodo en el cual no queda muy claro por cuánto tiempo más vamos a permanecer, digamos, como en este planeta. Entonces, creo que esta es una de las tantas formas de intentar cambiar una perspectiva.